Hola, buenos días. Agradezco a la mesa directiva haberme hecho partícipe de este congreso, ya en su segunda edición. En el primer año fui asistente y la verdad es que es un congreso que ya era necesitado en nuestro país. Y bueno, este tema pareciera muy complejo en el aspecto clínico, pero realmente es sencillo cuando sabemos, cuando tenemos las bases para saber qué preguntar y cómo orientar nuestro interrogatorio a los pacientes. Quise hacer esto un poco más dinámico y por lo tanto les voy a exponer dos casos clínicos del FUCAM. El primero es una paciente de 42 años que fue vista por primera vez en mayo del 2016 por un tumor en la mama izquierda. El reporte era un carcinoma ductal triple negativo con un Ki-67 en 80%, una etapa clínica 2B. Ahora, lo interesante de esta paciente, evidentemente, además de la edad de presentación, está en sus antecedentes heredofamiliares. Su madre falleció por cáncer de mama a los 54 años, tiene también una hermana difunta a los 30 años por cáncer de mama y una hermana viva con antecedente de cáncer de mama a los 40 años y de ovario a los 50. Y ella, además, tiene como antecedente de cáncer de mama contralateral a los 36 años, también fue un triple negativo, una etapa temprana, y el tratamiento fue cirugía conservadora con ganglio centinela. Le ofrecieron quimioterapia adyuvante. La paciente fue tratada en esa primera instancia en medio privado, entonces no contamos con mayor información, solo sabemos que fue un esquema basado con antraciclinas y después recibió radioterapia. La paciente no tuvo un seguimiento estrecho y por el antecedente que ya había recibido antraciclinas y al desconocer la dosis acumulada, pues se le ofreció 6 ciclos de carboplatino y paclitaxel. Fue llevada a cirugía en octubre del 2016 y se realizó una mastectomía bilateral y una salpingoferectomía profiláctica. El reporte fue respuesta patológica completa en la mama izquierda y la mama derecha y ovario sin alteraciones. Ahora, las preguntas que quiero que al final de esta plática puedan responder es, la primera, ¿está justificada la realización de una prueba genética en esta paciente? Y dos, ¿a quiénes se debe de ofrecer una mastectomía profiláctica y salpingoferectomía bilateral también profiláctico? El caso clínico 2 es otra paciente joven, 30 años, con un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo conocido en el FUCAM, con una etapa clínica 3C. No tiene ningún antecedente heredofamiliar que conozcamos y tampoco personal patológico, salvo cabe destacar que la paciente es testigo de Jehová, lo cual hacía un poco difícil conservar las dosis de los medicamentos porque no permitía transfusiones. Recibió neoadyuvancia con adriamicina y ciclofosfamida 4 ciclos. Esta paciente, antes de empezar el tratamiento, se le realizó una prueba genética y obtuvimos el resultado justo cuando terminó las antraciclinas. Como pueden ver, se reporta una mutación en BRCA y otra mutación de significado incierto. Ahora, en ella, lo que quisiera que al final podamos responder es si está justificado el empleo de agentes platinados en estas pacientes. Se realizó mastectomía radical modificada y disección radical con un reporte de un residual de 5 centímetros, pero de eso solamente infiltrante quedaba 1% y uno de 12 ganglios con micrometástasis. A la espera está en este momento la paciente de radioterapia y no se ofreció mastectomía contralateral reductora de riesgo. Justamente después de una sesión conjunta determinamos que la paciente, por la etapa clínica en la que se presentó y al no haber obtenido una respuesta patológica completa, realmente no podíamos considerar que tuviera un beneficio de la cirugía reductora de riesgo. Otra pregunta en ella sería ¿a quiénes o a quién en la familia de la paciente debemos de ofrecer la realización de una prueba genética, ya conociendo que ella tiene una mutación patogénica? Ahora, creo que ya hemos explorado los síndromes de mama-ovario. Hay que recordar que solamente de 10 a 15% de los cánceres de mama van a ocurrir en el contexto de un síndrome familiar y menos del 15% del cáncer de ovario se asocia
a mutaciones heredadas, y la gran mayoría de estas mutaciones van a estar asociadas a estos dos genes, que fueron clonados por primera vez en 1994. Ahora, estos genes podemos encontrarlos en 20% de las mujeres que van a tener antecedentes heredofamiliares y 3 a 8% de los casos en general de cáncer de mama. Creo que también ya sabemos que es muy particular en ciertos grupos poblacionales, como son los judíos ashkenazí. En Estados Unidos se estima que 250,000 mujeres son portadoras de esta mutación. En México no tenemos como tal, sabemos que hay estudios del Instituto Nacional de Cancerología en el cual se estima que las pacientes con cáncer de mama triple negativo, alrededor de 23% van a tener una mutación de BRCA, principalmente 1. Y el riesgo estimado es de al menos 40% y 15% para cáncer de ovario. Ahora, bueno, sabemos que las mutaciones se encuentran en el cromosoma 17 y 13. Para el BRCA1, el riesgo de cáncer de mama puede ascender hasta 55% y de ovario 39%. En México, la mutación más comúnmente reportada es esa. De hecho, es una mutación fundadora. Se encontró justamente en el estudio que ya debemos conocer. Y el BRCA2 se ha encontrado poco en nuestra población, pero bueno, el riesgo de cáncer de mama es de 45% y el de ovario es de 11%. Ahora, las características clínicas que nos deben de hacer sospechar en una posible mutación de alguno de estos dos genes es principalmente cuando hay un diagnóstico en menores de 50 años o triple negativo en mujeres menores de 60 años. Hay que recordar también que la edad media entonces de presentación va a ser 40 a 50 años, también pacientes con cáncer de mama bilateral o asociados al embarazo. También el riesgo relativo que confiere tener una mutación de BRCA1 en pacientes con tumores triple negativo es hasta de 5.6 veces. También pacientes con hombres, que sabemos que es un tumor raro en esta población, con cáncer de mama, pues también nos debe hacer sospechar en una posible mutación de este gen, y también las pacientes con cáncer de ovario seroso. Ahora, sí podemos hacer una distinción, eso ya lo hablará la doctora Bautista, en cuanto a patología. Generalmente vemos que las pacientes con cáncer de mama triple negativo se va a ver más en BRCA1, en cambio las pacientes con BRCA2 van a ser más bien luminales. En cuanto a los riesgos por antecedentes, debemos recordar que un adecuado interrogatorio es la base para que nosotros podamos obtener información y determinar el riesgo o las posibilidades que tiene una persona de ser portadora de una mutación. Cualquier antecedente en la familia va a dar un riesgo relativo de 1.9 y depende si también es evidentemente más importante si es de primero o segundo grado, el número de familiares afectados, la edad de diagnóstico, también siempre nos debe de hacer sospechar una mutación, pacientes jóvenes, menores de 50 años, y también familiares con cáncer de mama bilateral o de ovario. Ahora, en cuanto a los riesgos estimados para desarrollar cáncer por el tipo de mutación, podemos también asociarlo a los antecedentes de cada familia. Es decir, el cáncer de mama se va a ver más la incidencia puede ser hasta de 66% en el BRCA1, 57% en BRCA2, comparándolo con la población general, que es de 12%. El cáncer de mama contralateral también va a variar y sobre todo podemos ver que en la población general es 1% por año, cuando en pacientes que tienen una mutación puede ser de hasta 60%. Esto, en análisis que se han hecho de varias poblaciones. El cáncer de ovario también hay un riesgo elevado. Cáncer de próstata no está bien definido en BRCA1, pero en BRCA2 es también un antecedente que debemos interrogar. Pacientes que tienen familiares con cáncer de próstata, sobre todo agresivos, pobremente diferenciados, también puede ascender hasta 40%. Cáncer de mama en hombre, ya habíamos platicado que también es
un foco de alerta que debemos de tomar en cuenta y que también se asocia un poco más a la mutación en BRCA2 y cáncer de páncreas. Ahora, ¿cuándo es que debemos proponer a las pacientes la realización de una prueba genética? Bueno, evidentemente cuando el individuo proviene ya de una familia que tiene una mutación conocida, y también hay varias características en la familia y también que debemos de tomar en cuenta y que digamos que es una lista en la que podemos ir checando puntos para sospechar que esa familia o esa paciente proviene de una familia con una mutación y que debemos de ofrecerle una prueba genética y no solo eso, también un asesoramiento. Como ya sabemos y queda claro, el manejo de cáncer es multidisciplinario y no podemos obviar de ninguna manera la integración de un genetista en nuestro grupo de trabajo. Entonces, los pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama y alguno de las siguientes características, que sean menos de 45 años o menos de 50 años con más de un familiar, también lo que habíamos comentado, menos de 60 años con cáncer de mama triple negativo, o puede ser diagnóstico a cualquier edad, pero que tengan varios antecedentes familiares con diferentes tipos de cáncer, o una población de alto riesgo, que es lo que ya habíamos mencionado, en particular la población judía, ashkenazí, pues es una población de riesgo en la cual debemos de ofrecer también un asesoramiento genético y la realización de pruebas genéticas. También el antecedente de cáncer de próstata en más de un familiar cercano y además cáncer de ovario o cáncer de mama en menos de 50 años, o antecedente de cáncer de páncreas con más de un familiar cercano con cáncer de ovario o cáncer de mama. Y estas son las características de los individuos afectados cuando debemos de sospechar o más bien ofrecer un tipo de prueba genética o asesoramiento genético. Ahora bien, ¿cuáles van a ser nuestras recomendaciones para pacientes que ya encontramos que tienen una mutación? Bueno, se sugiere la realización, y esto por guías internacionales, de autoexploración desde los 18 años, además de un examen clínico de cada 6 a 12 meses desde los 25 años. También es sugerido, debido a la densidad mamaria, que a partir de los 25 y hasta los 30 años se haga una resonancia anual o tomando en cuenta el caso más temprano en la familia, pues 10 años antes empezar a hacer los chequeos con resonancia. Y también se debe de hacer posterior a los 30 años una mastografía con resonancia de manera anual. Después de los 75 años ya queda un poco dudoso si se debe de continuar o no con la vigilancia, especialmente porque ya hubiéramos esperado que ese paciente habría presentado algún tipo de cáncer. Ahora, para los pacientes hombres que no están afectados, las medidas de recomendación, pues igual se debe de empezar con una exploración, un examen clínico y tamizaje de cáncer de próstata desde los 40 años. Ahora, para las mujeres no afectadas, que aún no tienen cáncer de mama, pero tienen, o algún tipo de cáncer, pero tienen ya la mutación corroborada. Entonces, aquí bueno, evidentemente se discutirá esto posteriormente, pero sí podemos ofrecerles mastectomía profiláctica bilateral. También se sugiere la realización de salpingoferectomía entre los 35 y 40 años, aunque a las pacientes con mutación de BRCA2 se puede retrasar la realización de este procedimiento hasta 10 años, porque la presentación en esas pacientes ocurre un poco más tardíamente con respecto a las de BRCA1. Y también se puede proponer a las pacientes que ya hayan satisfecho paridad, evidentemente con las implicaciones que esto confiere, y también a esas pacientes que no aceptan ninguna de esas dos intervenciones, pues podemos ofrecerle, además de una vigilancia estrecha, como ya lo vimos antes en cuanto a la exploración mamaria y a la realización de estudios de manera anual, digamos, no hay una estrategia
clara, sobre todo porque los estudios no son muy sensibles, pero se puede a partir de los 30 a 35 años realizar un ultrasonido pélvico y la realización de CA-125 de manera anual. Entonces, con nuestro primer caso, que recordarán que tiene varios antecedentes heredofamiliares, creo que no queda duda que esta paciente tiene muy probablemente una mutación de BRCA. Y bueno, a ella le ofrecimos en el segundo primario que tuvo agentes platinados. Ahora, ¿está justificada la realización de una prueba genética? Creo que no nos queda duda a nadie, especialmente ella por sí misma cumple con criterios, ya tiene antecedente de cáncer de mama, triple negativo, a una edad menor de 40 años, incluso el primero, y además tiene múltiples familiares en primera línea con cáncer de mama y cáncer de ovario. Nada más esto para recordar la tabla que ya habíamos visto antes. ¿Y a quiénes se debe de ofrecer mastectomía profiláctica y salpingoferectomía? Pues a todas las pacientes que tengan mutación de BRCA. Evidentemente no todas van a aceptar. Si se ha visto una reducción del riesgo tanto de desarrollar cáncer de mama como cáncer de ovario a las pacientes que se realiza esta intervención, pero es una decisión que se debe de tomar en conjunto por todas las implicaciones que puede tener. En cuanto a nuestro caso número 2, la paciente de 30 años sin antecedentes en la familia, solamente una edad de presentación a los 30 años y una etapa 3C. A ella, después de que le recibimos el resultado de la mutación de BRCA1 y al haber concluido los 4 ciclos de antraciclinas, se le ofreció también quimioterapia con carboplatino y paclitaxel. La pregunta era: ¿está justificado el empleo de agentes platinados en esta paciente? La realidad es que es un tema que sigue siendo motivo de debate. En este estudio hay muchos, del doctor von Minkwitz, y con un diseño bastante complejo, a estas pacientes justamente se buscó si podían beneficiarse de la adición de carboplatino en cuanto a términos de respuesta patológica completa, pensando que la respuesta patológica completa puede ser un subrogado de la supervivencia libre de progresión. Es decir, que cuando nosotros logramos obtener una respuesta patológica completa a la neoadyuvancia, podemos esperar que esa paciente va a tener un mejor pronóstico que aquellas que no lo alcanzan. Ahora, el concepto de respuesta patológica completa varía de grupo a grupo. En el grupo alemán lo consideran como 0, es decir, no hay in situ, no hay micrometástasis a nivel ganglionar. Eso es importante porque otro estudio que realizó este mismo grupo del doctor von Minkwitz, sí ven una diferencia importante en términos de supervivencia libre de progresión, aquellas pacientes que tienen un YP0 a ellas que tienen un in situ. Y aquí lo que encontramos es que sí hubo un aumento en las tasas de respuesta patológica completa. Lo interesante de este estudio en particular y la razón por la que lo elegí en contraste con los muchos otros que hay, es que ellos además determinaron si las pacientes tenían o no mutación de BRCA y además si tenían o no antecedentes heredofamiliares. Entonces podemos ver que aquellas pacientes que tienen una mutación de BRCA y además tienen antecedentes heredofamiliares, su respuesta patológica completa ascendía hasta 63%. Y bueno, también lo que podemos ver es que obtenemos un beneficio de hasta 26% en cuanto a la diferencia de aquellas pacientes que se usa carboplatino, tienen antecedentes heredofamiliares y tienen una mutación de BRCA. En un abstract que presentó el doctor de la actualización de este estudio en San Antonio en el 2015, ellos reportan que sí, además, tuvieron una correlación de la respuesta patológica completa en las pacientes que tuvieron uso de carboplatino con la supervivencia libre de progresión. Es decir, aquellas pacientes que se empleó carboplatino, su supervivencia libre de progresión era de hasta 85%, con un hazard ratio de 0.56 y una P que es estadísticamente significativa.
Y bueno, con ella vemos que no se logró obtener una respuesta patológica completa en los términos estrictos del grupo alemán y no se ofreció mastectomía contralateral reductora de riesgo. Aquí, bueno, pues también fue una decisión difícil del equipo médico, pero se consideró que la paciente pues no iba a derivarse ningún beneficio de ofrecerle una cirugía cuando en primera instancia la etapa clínica había sido muy avanzada, no se había obtenido una respuesta patológica completa y pues las posibilidades de recurrencia en los primeros 2 años eran muy altas. Por esa razón no se le ofreció la cirugía contralateral. Y finalmente, pues la pregunta era ¿a quiénes de la familia se debe ofrecer la realización de una prueba genética? En ella en particular, ¿no? Es decir, una mujer joven de 33 años que no tiene antecedentes en la familia, pues podríamos pensar en primera instancia a ambos padres para ver si alguno de ellos tiene la mutación y poder orientar así a un genetista para que la familia pueda tener un asesoramiento como es debido. Muchas gracias.